Váyase por favor a la escritura, Nehemías capítulo 4, versos 1 al 3, para la gloria del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Libro de Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 3. Por ser esta la poderosa palabra de Dios, la leeremos dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo decimos, y la iglesia que vamos para el cielo decimos, amén. Que se oiga acá hay voz de júbilo en el campamento de los santos. Dice la palabra del Señor: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio, burla de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Hasta ahí nada más. Cierra sus ojos por favor en esta hora y dígale: Señor, háblanos por favor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, te damos las gracias por el gran privilegio que me concedes esta preciosa noche de poder estar en este lugar para poder predicar su bendita y poderosa palabra. Gracias por este pueblo que ha hecho acto de presencia a la casa del Señor. Hemos cantado, hemos adorado tu nombre. Hoy viene el momento de poder escuchar su palabra, Señor amado. Háblanos en esta hora, que a través de su poderosa palabra lo torcido se enderece y lo áspero sea allanado, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Toda oposición del diablo al mensaje de su palabra lo echamos fuera en el nombre de Jesús, y que la verdad de tu palabra sea la que reine en cada uno de los corazones en esta preciosa hora, para la gloria y honra de su nombre. Señor amado, por favor, trae salvación al perdido, liberación al cautivo, Señor amado, sanidad al enfermo, Dios del cielo, y trae por favor un glorioso y poderoso mover de tu Espíritu Santo sobre este pueblo congregado, Señor amado. Queremos ser ministrados por su Espíritu Santo y por su palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como está paradito, dele por favor la mano al que está a la par suya y dígale: toda obra de Dios tendrá oposición. Con toda confianza, toda obra de Dios tendrá oposición. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Si ya lo saludó, tome su asiento por favor. Usted se sienta, pero no siente la alabanza en esta hora. La alabanza de Dios tiene que fluir en cada uno de nuestros corazones. El salmista dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Alabado sea el nombre del Señor. Desde el día y el año que la ciudad de Jerusalén fue destruida por manos del ejército caldeo, siendo el emperador de ese tiempo de Babilonia Nabucodonosor, lamentablemente por el pecado que había cometido el reino del sur, el reino de Judá,
el templo de Jerusalén fue destruido. La ciudad de Jerusalén fue destruida. Y los muros que rodeaban la ciudad de Jerusalén fueron destruidos también. Por causa del pecado del reino del sur, el reino de Judá. Así es que desde ese tiempo que la ciudad completa fue destruida y los muros de Jerusalén fueron destruidos, hasta el tiempo de este hombre llamado Nehemías, un copero del rey Artajerjes, habían pasado aproximadamente 152 años. 152 años que los muros de Jerusalén seguían en el suelo todavía caídos. Para este momento, el primer hombre que fue rey de Persia, después que Israel había cumplido 70 años en Babilonia, Dios había dado una palabra profética y Dios había dicho que su pueblo sería cautivo en Babilonia por 70 años. Pero que al cumplirse 70 años, Dios levantaría un rey llamado Ciro. Isaías capítulo 45 versículo 1. Dios le llama a Ciro mi ungido, el hombre que Dios levantaría para darle libertad a su pueblo y que regresaran una vez más a Jerusalén para levantar el templo para Jehová, para restaurar la ciudad de Jerusalén y para restaurar los muros caídos que rodeaban a Jerusalén. Ciro, rey de Persia, cuando comienza el imperio persa, después que cae el reino babilónico, este hombre le da libertad a los judíos, a ese reino del sur, el reino de Judá, para que regresen a Jerusalén. Han pasado 70 años de cautiverio. La Biblia dice que por mano de Zorobabel el templo se levantó, las casas de Jerusalén fueron restauradas, pero nadie, absolutamente nadie, hizo nada para que los muros de Jerusalén fueran levantados una vez más. Para el tiempo de Nehemías habían pasado ya 80 años. Si usted suma 80 más 70, le dan 150 años. Habían pasado para el tiempo de Nehemías, después que este hombre llamado Ciro da la libertad para que los judíos regresen a Jerusalén. Habían pasado 80 años y los muros seguían todavía tirados en el suelo. Nadie podía hacer nada para ese momento. Nadie le importaba que los muros estuvieran tirados en el suelo. Toda ciudad sabía que los muros simbolizaban algo importante para las ciudades de ese momento. Los muros simbolizaban poder, simbolizaban belleza, simbolizaban protección, pero nadie quería hacer nada para que los muros se levantaban. Hermano mío, hasta que Dios tuvo que inquietar a un hombre que no estaba en Jerusalén, estaba en Susa, y el Espíritu de Dios lo inquietó para llevarlo a Jerusalén a trabajar en la obra de Dios. A su nombre sea la gloria, a su nombre. Así es que cuando los muros estaban en el suelo, sucede de que la gente que había llegado a Jerusalén estaba campante. No le interesaba ver los muros, las piedras tiradas. Aquello se miraba desolado, hasta que llegó el momento donde un hombre, oiga, un hombre que estaba en Susa, capital del reino, un hombre que tenía un oficio, gracias amado hermano, un oficio muy importante para ese tiempo, muy importante. El oficio de el ser copero de un rey era un oficio tan importante
porque tenía que ser un hombre de confianza para los reyes de ese momento. Así es que este hombre llamado Nehemías tenía un oficio muy importante en el lugar de Susa, capital del reino. En ese momento quien estaba reinando era Artajerjes. Habían pasado ya 4 reyes persas. 4 reyes persas habían pasado. Ya había muerto Ciro, ya había muerto Darío, ya había muerto Asuero, y ahora estaba el 4º rey de Persa, de Medo Persa, llamado Artajerjes. Amado hermano, nadie se tomaba la molestia para poder levantar los muros caídos en Jerusalén. Así es que cuando la gente estaba, hermano mío, y no le tomaba importancia a esos muros caídos, Dios tuvo que inquietar a un hombre que estaba a larga distancia de su propio pueblo, a un hombre, hermano mío, que estaba ocupado en un lugar como copero del rey. Mas sin embargo, cuando Dios decide hacer algo, no importa dónde se encuentre el hombre, cuando Dios decide usar a alguien, Dios moverá el cielo, la tierra, para hacer su voluntad. Cuando muchos no quieren hacer nada, Dios tiene hombres y mujeres preparados para hacer la obra de parte de Dios. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Por eso yo siempre he creído que cuando en las iglesias tenemos gente aguada que no quiere hacer nada, Dios levantará hombres, hermano mío, que va a encender una llama dentro de ellos. Cuando hay gente que en la iglesia no quiere hacer nada, Dios va a traer gente de afuera para hacer la obra de Dios, para trabajar en la obra de Él. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Y por eso es que muchas veces vemos gente, hermano amado, nuevecita en el evangelio, con ganas de venir a servir en la obra de Dios. Y los vegetorios no quieren hacer nada. Tenemos que los vegetorios están aplastados en una silla, no quieren hacer nada. Les dicen haga esto, no quieren. Quieren servir, no, ellos quieren predicar los aguacates en el día de hoy. Ni se congregan, ni sirven, hermano. No, mire, esto es de saliva, hombre. Dale gloria a Dios cuando alguien lo llama a servir en la obra del Señor. Dios anda buscando hombres y mujeres dispuestos para trabajar en su obra. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Nehemías se encontraba, hermano amado, en Susa. Y desde allá, cuando se le llegó la noticia que los muros estaban tirados, que nadie quería levantarlos, nadie quería levantarlos. Hoy en día usted oye esto, lee esto, y muchos no entienden el simbolismo que tenían los muros de Jerusalén. No entienden. La gente dice, pero qué importancia podían tener los muros de la ciudad de Jerusalén. Oiga bien, antes que Jerusalén fuera destruida por Nabucodonosor, que los muros fueran destruidos, ¿sabe cómo era llamada la ciudad de Jerusalén? Cuando tenía los muros, la ciudad de Jerusalén, de acuerdo a la Biblia, era llamada como la ciudad del gran rey. A su nombre sea la gloria. La ciudad del gran rey era llamada como la ciudad santa, la ciudad de gloria, la ciudad de justicia, la ciudad de verdad. ¿Por qué? Porque los muros que la rodeaban representaban poder, protección y belleza, y sobre todo la gloria de Dios que estaba con el pueblo de Israel. Pero cuando la ciudad fue destruida y los muros estaban tirados en el suelo, aquella ciudad que era conocida como la ciudad de gloria, la ciudad de justicia, la ciudad del gran rey,
La ciudad de verdad llegó a ser conocida como la ciudad de vergüenza, la ciudad de la derrota, la ciudad del menosprecio. Cada vez que un enemigo pasaba por Jerusalén, se burlaba y decía: ahí está la ciudad del gran rey. Miren esos muros en el suelo. Los muros en el suelo simbolizaban derrota para Jerusalén. Los muros en el suelo representaban vergüenza, representaban derrota, representaban escarnio, representaban, hermano mío, que el pueblo de Judá eran el hazmerreír de las otras naciones, y nadie se levantaba para poder trabajar en los muros. Así es que durante 150 años nadie, hermano mío, se preocupó. Por los próximos 80 años nadie se preocupó, y Dios lo observa todo desde el cielo, hasta que el Espíritu de Dios puso en el corazón de este hombre joven poder hacer algo en Jerusalén, poder levantar los muros caídos, poder trabajar en la obra de parte de Dios y darle victoria, belleza y protección a la ciudad de Jerusalén. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Es que hay gente como que le gusta vivir en ese estilo de vida, hermano mío. Usted ha visto personas cuando por algún fracaso espiritual que haya pasado en sus vidas, o gente que está viviendo una vida de conformismo en la iglesia, y se sienten tan cómodos sentados en una silla, tan cómodos. Les gusta vivir así. Disfrutan esa vida de conformismo. Ellos dicen: bueno, lo importante es que yo soy salvo. Ya si otro se pierde, el problema de ellos. Yo no voy a predicar la palabra, yo no voy a las calles a dar tratados. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque viven vidas conformistas. Ya ellos se consuelan en que ya son salvos, y si Cristo viene se van con el Señor. Yo siempre he creído, cuando yo me voy a la Escritura, la Biblia a mí me enseña que la salvación es por gracia y misericordia. Es decir, no es una obra humana, no es mi obra humana, no es mi mérito, no es mi trabajo, no es mi sacrificio, no, es la obra de Cristo, es el mérito de Cristo, es el trabajo de Cristo dentro de la iglesia. A su nombre sea la gloria. Pero escuche esto en esta noche. Aunque sé perfectamente, de acuerdo a la Biblia, que somos salvos por gracia, por misericordia, mas sin embargo, todo aquel que ha obtenido la salvación por gracia, es imposible, óigame, es imposible que pueda tener un espíritu de conformismo en una iglesia cuando está agradecido por lo que Dios ha hecho con él, por lo que Dios ha hecho con ella. Es imposible estar, hermano mío, tirado en una silla sin hacer nada en la obra de parte de Dios. ¡Aleluya! Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre. La Biblia dice que por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de parte de Dios. Aleluya. Óigame, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, la salvación es por gracia, no es tu mérito humano, no es la obra de Cristo por ti en la cruz del Calvario. Pero todo aquel que ha sido salvo por gracia, es imposible que esté cómodo en una iglesia. Hermano amado, ese espíritu de gratitud que está dentro de él no lo dejará estar en una silla estática, no. Hay dentro de él el Espíritu Santo, y en su corazón habrá una gratitud para servir en la obra de Dios. No va a poder estar tranquilo, va a querer siempre trabajar en la obra de Dios, porque está agradecido por la salvación que Dios le ha entregado por gracia.
Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre. Y en el caso de Nehemías, este hombre estaba tranquilo en ese lugar de Susa como copero del rey. Yo lo creo sin duda alguna que un copero tenía grandes privilegios. Solo imagínense, después de la mujer, un copero tenía que ser un hombre de confianza. ¿Sí? Porque ahí estaba, podía envenenarlo ya y lo mató, y ahí que después lo mataran a él. Tenía que ser alguien de confianza. Pues este hombre estaba tranquilo en Susa, pero cuando se da cuenta que los muros están tirados en el suelo, algo vino dentro de él. Este hombre comenzó a llorar. Óigame, comenzó a llorar. Él sabía lo que representaban los muros de Jerusalén. Él sabía la representación, el simbolismo que había en los muros de Jerusalén. Y él dijo, ¿cómo es posible? Él conoce la historia de Jerusalén. Él sabe que ya pasaron 4 reyes de Medo-Persa. Él está en el tiempo de Artajerjes. Han pasado muchos años y ni un judío se había levantado para poder levantar esos muros caídos. Hermano amado, mire, llega un momento como que la gente le entra un conformismo. ¿Sabe? Cuando yo veo los tiempos que la iglesia está pasando, le digo, Señor, por favor ayúdame a no conformarme a los tiempos que me ha tocado vivir. Porque los ministros tenemos un problema que muchas veces, si nos descuidamos, podemos acoplarnos, conformarnos a los tiempos que estamos viviendo, y podemos conformarnos al estilo de vida que otros viven. Podemos conformarnos como viven otros ministros. Si aquellos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si aquellos hacen esto, ¿por qué no lo practico yo? Y muchas veces podemos conformarnos, pero yo creo que aquel que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu nunca te dejará tranquilo. Creo que en esta tierra Dios nos ha llamado para marcar la diferencia. Alguien dice gloria a Dios en esta hora, porque somos luminares en el mundo. A su nombre sea la gloria. Pasar 80 años después que se le da la libertad a los judíos que regresen a Jerusalén, levantaron el templo, levantaron sus casas, pero el muro no hubo nadie que quisiera levantarlo. Óigame, ese conformismo es peligroso en una obra. ¿Por qué? Porque el muro simbolizaba poder, protección y belleza para toda nación, toda ciudad de ese tiempo. Y al estar la ciudad sin muros, simbólicamente estaba desprotegida. Simbólicamente estaba desprotegida. Al estar la ciudad sin muros, simbólicamente había perdido la belleza. Simbólicamente había perdido la protección, el poder, simbólicamente hablando. Y toda ciudad de los tiempos bíblicos sabía perfectamente que se necesitaba levantar esos muros, porque cada vez que un enemigo pasaba por allí, ellos eran la vergüenza de los enemigos. Cada vez que los enemigos pasaban por allí, los enemigos sabían qué representaba al tener los muros caídos en el suelo. Yo siempre he creído que el conformismo, oiga, el conformismo es uno de los peligros más grandes para un ministerio y para una iglesia. A su nombre. Se lo voy a repetir por segunda vez. El conformismo es uno de los grandes peligros para un ministerio y para una iglesia. Porque el conformismo
te mantiene estático en un lugar y te mantiene en un lugar sin poder avanzar. El conformismo te hace a ti entenderte a ti mismo y te hace a ti como acostumbrarte que ya lo que Dios tenía para ti, a Dios te lo entregó. Que lo que Dios tenía para ti ya lo poseíste y de ahí ya no hay nada para poder seguir obteniendo bendición de parte de Dios. Y el otro problema del conformismo es que te hace autosuficiente. Lamentablemente, cuando alguien se conforma, deja de depender de Dios, y ese es un problema grave en el día de hoy. Los mayores pecados que hoy en día hombres de Dios están cometiendo es porque se conformaron de dejar de buscar a Dios. Se conformaron y pensaron que ya que era suficiente lo que tenían y se creyeron autosuficientes en el día de hoy. A su nombre sea la gloria. Óigame, el conformismo es un peligro grande de muchos hombres en el día de hoy. Y tenemos gente que se ha conformado con lo que ya tiene, con lo que ya posee, con lo que ya ha logrado, con las victorias que ha obtenido. Y la gente dice: ¿para qué seguir ayunando? ¿Para qué seguir orando? Óigame, yo personalmente, he escuchado ministros que han hablado de ayuno y de oración, de que se meten a 40 días de ayuno y oración, y luego un mes después la bomba explota, que han caído en pecado. Digo, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿No funcionaron los 40 días de ayuno o es que solamente estaba fingiendo? Óigame, ¿o es que solamente estaba fingiendo? Yo siempre he creído que el que busca a Dios lo va a encontrar. El que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirán puertas de parte de Dios. Pero cuando hay alguien que pretende mostrar lo que no hace, ese es un grave peligro en el día de hoy. Y el día de ayer yo le mencionaba de las cosas, las alarmas que hoy en día están sonando, de hombres que han llevado una grande trayectoria, han sido ilustres en el evangelio, modelos a seguir, ejemplos a seguir, hombres que han sido de grande bendición para miles de personas. Y lamentablemente en el día de hoy muchos de sus ministerios han fracasado. Pregúntese: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Óigame, ¿qué pasó? Una caída no es de la noche a la mañana, nunca. Una caída no es de la noche a la mañana. Cuando alguien cae, hace rato viene arrastrando la cobija. Hace rato viene arrastrando, hermano mío, la hamaca. Y llega el momento en el cual el hombre cae. ¿Sabe qué fue lo que pasa? Que llega un momento en el cual el hombre se conforma y dice: ¿para qué? Ya lo que tengo ya Dios me lo dio, ¿y para qué? Ese es un problema grave, porque el conformismo te hace autosuficiente. El conformismo te hace sentir que ya no necesitas más búsqueda. Yo creo que en esta tierra, mientras estemos en este lugar, la guerra no se terminará hasta que Cristo venga por la iglesia. La guerra va a continuar, amada iglesia, y mientras estemos en este lugar, la iglesia siempre estará en guerra, siempre estará en batalla. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar dependiendo de Dios. Hay una promesa ya declarada, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Sí, contra aquella iglesia que depende de Dios, que se guarda para Dios, que se pone bajo la protección del Dios Todopoderoso. Alguien dice: gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Óigame, lo tremendo en el tiempo de Nehemías es que en ese tiempo, lamentablemente, muchos se habían conformado
en ver aquella ciudad sin poder, sin protección y sin belleza. Y quienes habían sido testigos de la gloria, de la belleza que había tenido Jerusalén en generaciones pasadas, no solamente era el pueblo de Dios, sino también sus enemigos. Los enemigos habían sido testigos de la bendición que había sido Jerusalén en épocas pasadas. Y los enemigos conocían quién era Judá, quién era Jerusalén, antes que Nabucodonosor la destruyera. Los enemigos habían conocido que Jerusalén, cuando estaban los muros levantados, era la ciudad del gran rey, la ciudad de verdad, la ciudad de justicia. Y ahora que ellos miraban los muros en el suelo, los enemigos sin duda alguna se burlaban del pueblo de Judá. Yo quiero comprobarle en esta hora que en el momento que Nehemías llega a Jerusalén y los enemigos se dan cuenta que hay un hombre que quiere levantar los muros caídos, en ese momento a los enemigos no les gustó la idea que alguien levantara los muros caídos en Jerusalén. Los enemigos querían seguir viendo a Jerusalén como una vergüenza, como una ciudad derrotada, como una ciudad despreciada. Porque cuando alguien, hermano amado, está estático, está ahí sin moverse, el diablo le gusta ver hacia esa gente que no haga nada, que esté estática, así como el que está en la par suya. ¿Sí? El diablo le gusta ver a esa gente así, y el diablo le dice: así me gusta que esté sin hacer nada. Lo buscan para trabajar en la obra de Dios. No, así estoy bien, yo no quiero compromiso, yo no quiero problemas. Hace poco escuchaba un varón por ahí que me decía: ¿sabe que no es bueno enamorarse tanto de Dios? ¿Por qué? Le decía yo. Es que cuando uno se enamora de Dios, allá anda como loco trabajando, allá anda como loco sirviendo, y los pastores ni le agradecen a uno. Yo le pregunto: ¿pero usted para quién está trabajando? ¿Usted a quién le está sirviendo? Si lo hace para los pastores, usted se va a decepcionar. Pero si lo hace para Dios, usted se va a gozar. Cuando esté sirviendo en la obra de Dios, cuando estemos trabajando en la obra de Dios, usted va a disfrutar lo que hace para el Señor y no para los hombres. A su nombre sea la gloria. Oígame, esa es la gente cuando ya perdió el primer amor. La gente dice: no, los pastores no agradecen, los líderes no agradecen que uno les eche la mano. Imagínate, vinieron las elecciones para caballeros y yo le echaba la mano al pastor y el pastor no me peló ni en cuenta me tomó. La gente está molesta porque no lo pusieron como presidenta de caballeros. Y yo no sé por qué pusieron ese viejo de presidente. Yo soy mejor que él. La gente, mire hermano mío, la gente peleando por un puesto, y si no se lo dan se aplastan en la silla. No quieren servir, no quieren trabajar. ¿Qué anda buscando usted en el evangelio? Aquí es para agradar a Dios, no es para agradar a los hombres. Si Dios te ha llamado, hay que servir en la obra del Señor. Alguien dice: gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Cuando la iglesia no ha entendido a quién le sirve, a quién le trabaja, se va a frustrar. El que está a la par suya se va a frustrar. Va a decir: ¿por qué no me toman en cuenta? Yo quiero hacerlo esto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Usted no sabe cuánta gente ha llegado a nuestro ministerio que anda buscando un puestecito en la iglesia. Anda buscando un puestecito. Y cuando pasan los meses y no ve la cosa ahí, como que lo toman en cuenta, se van de la iglesia otra vez. Se van porque quieren ser diáconos en la iglesia, congregándose una vez a la semana. Imagínense.
Andan buscando privilegios. No, hombre, hermano mío, mire, cuando usted ama a Dios y quiere trabajar en la obra de Dios, usted no anda buscando privilegios. Usted ama a Dios y donde lo ponga, usted allá es feliz sirviendo en la obra del Señor. Usted está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida y trabaja donde Dios lo establezca. Porque usted está agradecido por lo que Dios ha hecho con usted. Cuando los enemigos miraron el propósito que Nehemías traía para Jerusalén, de levantar los muros caídos, pregúntese por qué los enemigos se opusieron. ¿Por qué empezó la oposición por los enemigos? Sanbalat, Tobías, Gesén, el árabe. ¿Por qué se opusieron los amonitas, los samaritanos, los árabes, los de Asdod? ¿Por qué se opusieron? ¿Qué importancia tenían los muros para Jerusalén? Pregúntese, ¿por qué hubo tanta oposición? ¿Por qué se estaban oponiendo que los muros sean levantados? Los enemigos no les convenía que los muros se levantaran. Los enemigos dijeron: no es buena idea que vuelvan sus muros a ser restaurados. ¿Por qué? Porque Jerusalén volvería a ser una amenaza para el enemigo. Jerusalén volvería a ser una amenaza. Y los enemigos dijeron: no les vamos a permitir que los muros se levanten. Pero cuando algo esté en los planes de Dios, no hay diablo que lo detenga, no hay demonio que lo detenga. Cuando una obra es de Dios, aunque se levante el infierno, Dios pelea la batalla por esa obra. Alguien dice: gloria a Dios en esta hora. Dale fuerte ese aplauso a Jesucristo. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Ahora, ¿por qué empieza la oposición? Porque sus enemigos no querían ver en esa ciudad lo que representaba el muro, que era poder, protección y belleza. Número 2, porque siempre querían verla, a esa ciudad, como una ciudad de vergüenza, derrotada, para que siguieran siendo la burla de las demás naciones. Porque ellos sabían que al levantar los muros serían una amenaza para ellos. Los muros, en término espiritual, estamos hablando de personas que vuelven a tener esos ánimos para seguir trabajando en la obra de Dios. Personas que están con las manos caídas, las rodillas paralizadas y endebles. Gente que está conforme en esa silla y en el día de hoy ya bajó la guardia. Gente que ya se olvidó de esa vida de búsqueda, del ayuno, de la oración, del trabajo en la obra de Dios. Gente que tiene los muros caídos. Esta noche Dios le dice: es tiempo de levantar esos muros caídos. Es tiempo de levantar esas manos caídas y esas rodillas paralizadas y endebles. Y hay que trabajar en la obra del Señor. Alguien dice: gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Ahora, lo siguiente es: ¿cómo se ejecutó la oposición? ¿Cómo se manifestó la oposición frente a Nehemías y al pueblo de Dios? Mire, lo primero que hizo el enemigo fue meter el desánimo. Quiero llevarlo a Nehemías capítulo 4 versículo 10. Nehemías capítulo 4 versículo 10. Oiga lo que dice la Biblia. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores sean debilitado, y el escombro es mucho. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? Y no podemos edificar el muro.
se da cuenta cuando el desánimo llega a alguien. El desánimo es cuando aquella persona pierde los ánimos para poder proseguir en su llamado, en su liderazgo y terminar una obra que esa persona empezó. El desánimo es algo terrible, y lo primero que hicieron los enemigos fue oponerse para que el pueblo se desanimara, para que el liderazgo se desanimara. Lo siguiente fue amenazarlos, que los iban a destruir. Lo siguiente fue, se burlaron y menospreciaron y dijeron: si una zorra se sube a ese muro, lo va a botar. Hablaron de una manera despectiva contra la obra que allí se estaba levantando. La pregunta es: ¿por qué esa obra, pregúntese, tuvo tanta oposición? ¿Por qué la obra, el trabajo que Nehemías estaba levantando, estaba haciendo, tuvo tanta oposición? ¿Por qué los enemigos se esmeraron para querer parar esa obra? ¿Por qué los enemigos se esmeraron para poder detenerlos y que los muros no se levantaran? Los enemigos sabían que si esa obra se levantaba, Israel, Jerusalén, sería una amenaza para ellos, hermano mío. Los enemigos sabían perfectamente que esa obra sería la ciudad de luz, la ciudad de la verdad, la ciudad de la justicia y la ciudad del gran rey. Alguien dice: gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Yo siempre he creído que cuando una obra es de Dios, tendrá gran oposición de parte de los enemigos. Siempre, cuando algo viene de parte de Dios, siempre habrá oposición para que esa obra no prosiga, para que esa obra no se levante. Yo le voy a decir algo más en esta hora. Muchas veces la oposición vendrá hasta de los mismos de la propia casa. Así como lo oye, los mismos de la propia casa. Jesús lo dijo, que los enemigos muchas veces saldrán de la misma casa, del mismo hogar. Porque habrá gente que no cree que eso pueda levantarse. Habrá gente que muchas veces está en un lugar, pero son enemigos de la sana doctrina. Habrá gente que está en un lugar esperando la caída, esperando la derrota. Yo creo que así como se predica, esta obra no dura. Mire, el diablo tiene que salir con la cola entre las patas, porque lo que es de Dios, Dios siempre lo va a respaldar. La obra que es de Dios, Dios pelea por su obra, Dios pelea por su pueblo. Alguien dice: gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Cuando una obra viene de parte de Dios, los enemigos se levantarán para querer detener lo que Dios ha comenzado a hacer en su obra. Yo siempre he creído que cuando Dios enciende el fuego en un hombre de Dios, en un ministerio, no será nada fácil para ese hombre de Dios, porque los enemigos van a sobrar. ¿Escuchó? Los enemigos van a sobrar, van a ser bastantes. No van a querer que esa obra se levante. Es como cuando usted decide buscar a Dios. Y cuando Dios comienza a levantar un ministerio, como cuando Dios comienza a levantar un hombre, a una mujer, se levanta la oposición. Hay gente nuevecita que llega a la iglesia y Dios comienza a levantarla. Dios comienza a usarla. Hay veces que los vegetarios son los primeros que se levantan. Y la gente dice: ese está emocionado, esa emoción tiene, espérate, ya se le va a ir esa emoción. 2 años y cae esa persona. En lugar de darle gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en esa persona, en lugar de darle gloria a Dios por lo que Dios está levantando, los que son de Dios se van a gozar cuando Dios esté levantando a alguien para su gloria y para su honra. Alguien dice amén en esta hora. ¿Por qué? Porque habrá gente que ya se conformó en ser. Mire, el ministerio de la silla tiene muchos en el día de hoy. Ahí están aplastadotes. Ahí están. Y de ahí no pasan. De ahí no pasan.
o que son bochincheros en el día de hoy, pleitistas. Yo siempre he creído que es una vergüenza, hermano amado, el chisme en una mujer. Pero hoy esto está parejo, hasta hombres chismosos ahí dentro de la iglesia. Esa es una vergüenza. Imagínese un hombre metido en pleitos, en bochinchas y en chismes, hermano amado. ¡Qué vergüenza! Pero hay gente que está aplastada de ahí, no pasa, porque son bochincheros. Están como los fariseos viendo a ver en qué se equivoca el liderazgo. Están como los fariseos buscando errores. Yo siempre he creído que el celo de parte de Dios es un celo santo. Cuando hay pecado hay que celar lo que no es de Dios y confrontar el pecado. El celo de Dios me consume, dice Jesús, pero el celo de Dios se echa de ver. El celo de Dios trae restauración. El celo de Dios trae santidad. El celo de Dios trae limpieza para una iglesia. A su nombre sea la gloria. Y cuando el celo no es de Dios, lo que trae, hermano mío, mire, destrucción, buchinche en una iglesia, pleitos, disensiones, divisiones. Y está la gente comiéndose como perros y como gatos, porque no es un celo santo. Cuando Dios pone celo en alguien, el propósito de esa persona es buscar la restauración de aquel que ha caído. Es buscar la restauración de aquel que se ha ensuciado, que se limpie, hermano amado. Porque hay un celo y él dice, ¿cómo es que esta persona va a pasar a tocar, a cantar, a predicar si el lugar santísimo es santo? Tiene celo de parte de Dios. Pero hay gente que anda buscando las debilidades de una iglesia. Hay gente que anda brincando como el chapulín de aquí para allá y nunca se establecen, nunca se paran firmes. ¿Por qué? Porque andan buscando los errores, la falta. Mire, si Dios lo ha traído aquí, párese firme en este lugar. Si Dios lo ha traído a este lugar, párese firme en la obra de Dios y trabaje en la obra del Señor. A su nombre sea la gloria. Donde Dios te lleve, sirve con amor y fidelidad en la obra de Dios. Porque si usted anda buscando los errores, la falta, usted nunca va a crecer. El mismo vejestorio de siempre. Hay gente que llega nuevecita y como Dios comienza a levantarlo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que mientras aquel está ayunando, usted está viendo el chapulín colorado. ¿Sí? Mientras aquel está en la madrugada orando 2, 3 de la mañana, usted está viendo basura en la computadora. Eso es lo que tenemos en el día de hoy. Personas estáticas, personas conformistas, gente, hermano mío, que lamentablemente es cautiva por el diablo. Hay gente que tiene los muros caídos y le dice a Dios, ¿cuándo me vas a levantar? El problema es que cuando nadie te mira, los muros caídos, hermano mío, los tienes en el suelo, no tienes protección. El diablo te hace pedazos en la intimidad. El diablo te hace pedazos viendo basura y eso no te deja crecer, eso no te deja avanzar. Pero cuando tú te limpias, cuando tú te santificas, Dios hará cosas grandes contigo. Cuando tú te guardas para Dios, Dios dice, voy a contar con ese hombre, voy a contar con ese joven, lo voy a levantar para mi gloria y para mi honra, dice el Señor. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. El tiempo que se levantan esos muros caídos, cuando hay personas que Dios comienza a levantarlos, mire, la oposición siempre se va a dar, siempre. Cuando algo viene de parte de Dios, siempre habrá oposición. Se lo digo por experiencia. Habrá ocasiones que nadie, óigalo bien, nadie de tu propia casa creerá en lo que Dios te ha dado. ¿Sí? Habrán ocasiones que habrán personas que dirán, este está emocionado. Espérate un ratito más, vamos a ver su caída. Le digo por experiencia. Yo por eso cuando veo a un joven que se está levantando, tratamos de apoyarlo. Sale ganas, párate firme, Dios hará cosas grandes contigo. Porque hay ocasiones que a los jóvenes se menosprecian y decimos, está emocionado, mire, ore por él, que Dios lo levante aún más todavía.
Pero es lo que pasa muchas veces, se lo digo por experiencia. La gente dice, está emocionado, cuando se case se le va a ir el fuego, se le va a ir la santidad, va a fracasar, o cuando se enamore va a pecar y va a caer en fornicación. Y ahí anda la gente buscando errores, buscando faltas. Ahí están los fariseos, los saduceos, los escribas dentro de la iglesia. Pero no se preocupe, hermano mío, aunque el diablo se levante para zarandearlo, Jesucristo está intercediendo. Jesucristo está intercediendo para que la fe no te falte, para que la fe no te falte, y harás proezas en el nombre poderoso de Jesús. Dale fuerte ese aplauso a Jesucristo esta noche. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Óigame, la oposición, cuando usted la mira palpable, cuando usted mira oposición en un ministerio, en una obra, en un hombre o en una mujer que Dios se está levantando y hay fuerte oposición, es porque esa obra viene de parte de Dios. Es porque el enemigo sabe, el enemigo logra ver lo que Dios hará en ese hombre que Dios está levantando. Y el diablo hará hasta lo imposible para parar esa obra, para detener esa obra. Mire, el diablo usará su bufete de demonios que tiene por ahí para querer parar la obra que Dios ha comenzado a levantar. Yo siempre he creído que el pecado en todo lugar, el diablo va a querer meterlo siempre, en todo lugar, en todo ministerio. Pero a una iglesia de sana doctrina el diablo le lleva hambre. Pregúntese por qué cuando hay desórdenes en ciertos lugares, como el diablo busca la manera de difamar esos ministerios. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que esos ministerios han hecho grandes estragos en el mundo espiritual. Él bien lo sabe. Y el enemigo tratará la manera de detener la obra que se ha levantado, y ese hombre y esa mujer que Dios está levantando para trabajar dentro de su obra. Va a querer pararlos de una o de otra manera, porque lo que es de Dios siempre tendrá oposición. Siempre. Usted verá cómo el enemigo se va a oponer de diferentes maneras, en todas las áreas. Se va a oponer para detener lo que Dios está haciendo en ese hombre de Dios. Estos enemigos, Sanbalat, Tobías y el siervo amonita, el árabe, se levantaron contra Nehemías y dijeron: no permitiremos que levante esos muros caídos. No permitiremos. Y llevaron amenazas, burlas, menosprecios, el desánimo, para quererlos detener a toda costa. Pero cuando un hombre de Dios sabe quién lo ha llamado, está seguro de lo que está trabajando, está seguro de lo que está haciendo en la obra. No vacila por nada, porque está seguro el llamado que Dios le ha hecho. Está seguro el llamado que Dios le ha hecho, la palabra que Dios le ha dado. Y aunque se levanten los enemigos criticando, se levanten los demonios queriendo parar y callarle la boca, el hombre de Dios está seguro la palabra que Dios le ha entregado, el mensaje que Dios le ha dado. Y aunque se retuerzan los demonios, los liberales no les guste, los paganos se sientan ofendidos, pero cuando una palabra es de Dios, Dios siempre la va a respaldar. Cuando una obra es de Dios, Dios siempre la va a respaldar. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Dale fuerte ese aplauso a Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Dios respaldará lo que es de Él. Y si una puerta se cierra, Dios abre otra, hermano mío.
Si hay pastores enemigos que estén en contra del pastor Aníbal, del pastor Raúl, Dios sigue levantando hombres de valor en todo lugar, porque creo que no son los únicos. Dios tiene hombres valientes en todo lugar, porque la obra que es de Dios, Dios la tiene establecida en todo el mundo. Dios tiene un remanente fiel que ama a Dios y ama su palabra. Alguien alaba la gloria de Dios en esta noche. Dale fuerte ese aplauso a Jesucristo en esta hora. A su nombre sea la gloria. Y los hombres de Dios tienen que estar seguros del mensaje que Dios les ha dado, de la orden que Dios les ha entregado. Habrá gente que saldrá molesta de los cultos, molesta del trabajo que se está haciendo, del mensaje que se está entregando. Usted mire, así como usted mira gente contenta que le gusta la palabra, no, hombre, si hay unos paganos que lo miran a uno, hermano mío, con unas grandes ganas de bajarlo del púlpito. Sí. Hay gente que se pone brava con el mensaje, con la palabra que Dios entrega. Gente que se molesta. La pregunta es, ¿cómo es que la gente se molesta sin mencionar el nombre? Y si ya se lo mencionáramos, Dios mío, se van y nunca regresan. Hay gente que la palabra que aquí escuchan los días domingos por su pastor, en la noche la salen vomitando. Hay gente que es hipócrita, que abraza a su pastor, pero en la noche se la están comiendo con la mujer, el marido y la mujer comiéndose al pastor. Dios los conoce. Dios los conoce. Y esa gente que sale vomitando, Dios le va a quitar la carátula. Hay gente que está buscando, viendo la caída, viendo el fracaso. Lo que es de Dios, Dios lo va a respaldar siempre. Y mientras el hombre se mantenga conectado con Dios, Dios va a pelear la batalla por ese hombre. Dios va a pelear la batalla por esa mujer. Dios peleará su batalla por la iglesia. La iglesia que es de Dios, Dios siempre la va a guardar. Alguien dice amén en esta noche. A su nombre sea la gloria. Óigame, todo lo que es de Dios siempre tendrá oposición. Cuando Dios levanta un ministerio, está levantando un ministerio, habrá gente que no va a creer en ese ministerio, no va a creer en ese llamado. Va a decir, pero qué exagerado, no es para tanto, qué palabra tan ofensiva. A su nombre sea la gloria. Habrá gente que oye la palabra y dice, no, hombre, ¿para qué invitaron a Pinedo otra vez a predicar a la iglesia? Sí. Hay gente que esta palabra la sienten dura. A su nombre sea la gloria. Sí. Pastores me lo han dicho ya. Siervo, lo voy a invitar a predicar, pero espero que traiga un mensaje de restauración. Y yo le digo, todos los mensajes que Dios me da son de restauración. Porque el que es de Dios, palabra de Dios, oye. Sí. Dios me da una palabra en la ciudad de Richmond, por ahí donde está el pastor también. Está en Richmond o San Pablo, por ahí están, ¿verdad? En el Sobrante, cerquita de ahí. No le voy a decir el nombre de la iglesia. Estuvimos predicando en una iglesia por ahí. Dios da una palabra, y la palabra, el mensaje que llevé, lo titulé bajo el tema antes de la caída. Así se llamaba el tema, antes de la caída. Esa noche Dios habló fuertemente al liderazgo de esa iglesia. Fuertemente. Pasó un año que el pastor nunca me llamó. Y los líderes de la iglesia me llamaban. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Cuando me inviten, le digo. Cuando me inviten. A su nombre sea la gloria. La gente cree que nosotros andamos ahí tirando a la deriva. Aproximadamente al año y unos pocos meses me cae la invitación, no del pastor, sino de la esposa del pastor. Me dice, siervo, queremos invitarlo a un evento. Amén, amén, está bien, entonces vamos a llegar. Miramos la agenda, lo agendamos y nos preparamos para el evento. Faltaban como 2 o 3 días para que llegara el día del evento. Y me llama el pastor. Siervo, ¿se recuerda de mí? Amén, me recuerdo de usted. Mire, yo le quiero pedir perdón. Dígame, el día que predicó, yo me molesté, me enojé con usted. La palabra me confrontó
Y quiero decirle que lo que usted habló, yo lo estaba viviendo. Le fallé a Dios, pequé contra Dios. Espero que tenga misericordia de mí. Y espero que traiga un mensaje que me restaure. Yo le digo, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y la palabra que Dios me da es una palabra que lo va a restaurar. Porque yo creo que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Dios envía su palabra y lo hace con propósito. ¿Por qué cuando Jesús decía hipócrita, quiénes se molestaban? Los fariseos, los saduceos, los escribas. Cuando Jesucristo decía sepulcro blanqueado, ¿quiénes se molestaban? Los que estaban mal. ¿Quiénes se molestaban con la palabra? Los que estaban viviendo vidas hipócritas. Pero el pueblo, que hacía el pueblo, se gozaba con la palabra. Cuando usted está viviendo en santidad, usted disfruta la palabra, usted saborea la palabra, usted se goza con la palabra y usted dice gracias, Señor, por la palabra que me estás hablando. Y el pueblo que es de Dios, palabra de Dios oye. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Óigame, cuando Dios envía la palabra, Dios sabe el propósito por la cual la está enviando. La palabra de Dios es para todos nosotros, empezando del que está predicando hasta el último niño que está ahí sentado. Es para todos. Cuando Dios envía la palabra, no anda mirando quién es usted, no anda mirando si usted es diácono, diaconisa, si es presidente, es niño, es niña, nombre. Dios nos envía la palabra a todos por iguales. Y si siente que Dios le está hablando, dele gloria a Dios, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Si siente que la palabra siente un cosquilleo por dentro, dele gracias a Dios, porque Dios está hablando a tu vida en esta noche. A su nombre sea la gloria. Porque la gente tiene que molestarse cuando escucha un mensaje de confrontación, cuando escucha una palabra que lo confronta. Yo siempre he creído que cuando alguien siente y que aquello duro, aquello que Dios le está hablando, esa es como la última advertencia que Dios está enviando para que esta persona no se vaya al mundo, para que la persona se afirme en el evangelio. No es para que usted se moleste. Yo le dije al pastor, la palabra que Dios me dio, usted bien sabe que no fue palabra mía. No solamente prediqué, Dios le dio una palabra profética a él también. Le dijo Dios que se preparara. Lamentablemente las personas, cuando el mensaje no les agrada, salen vomitando la palabra. Salen diciendo que nosotros somos exagerados, que no es para tanto, que no hay que ser tan extremistas. Mire, si el diablo no juega a ser diablo, usted no juega a ser cristiano. Parece firme. Parece firme, porque escúchelo bien, si usted no vela por su alma, si yo no velo por mi alma, hay alguien que está velando por mí y por usted. Se lo voy a repetir por segunda vez en esta hora. Si usted y yo no velamos por nuestra propia alma, hay alguien que está velando por la suya. Y está velando, buscando la ocasión que usted y yo nos descuidemos para devorarnos. Porque lamentablemente nosotros algunas veces somos locos. Creemos que todo el tiempo vamos a estar arriba y dejamos de buscar a Dios. Y cuando usted y yo dejamos de velar, dejamos de buscar a Dios, el diablo está velando. Si alguien vela día y noche esperando, óigalo bien, esperando tu fracaso, esperando tu descuido, ese es el diablo. Él está velando, buscando el momento que tú te descuides para devorarte como un león. Pero si tú te mantienes buscando a Dios, óigalo bien, el león de la tribu de Judá va a guardar de tu vida. El león de la tribu de Judá va a cuidar de tu vida. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo Jesús. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Siguiente punto, quiero finalizar en esta hora. ¿Cuál fue
la reacción del hombre de Dios frente a la oposición. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? ¿Qué fue lo que hizo Nehemías cuando miró la oposición de los enemigos? ¿Sabe qué hizo Nehemías? Lo que hace todo hombre de Dios. Lo que hace todo hombre y toda iglesia de Dios. Buscó a Dios a través de la oración. Váyase conmigo a Nehemías capítulo 4 versículo 9. Nehemías capítulo 4 versículo 9. Dice la palabra de Dios: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La oración tiene poder. Mire, hermano amado, no hay hora más linda, tan preciosa, que cuando tú sientas el ataque del enemigo, caigas de rodillas buscando a Dios en oración. Creo que todos hemos experimentado esas victorias a través de la oración. Cuando vemos la oposición de los enemigos, cuando vemos que el diablo se ha levantado, mire, aquí no hay fórmula nueva, es la misma de siempre. Dale la mano al que está a la par tuya y dile: no hay fórmula nueva. La oración es lo mismo de siempre. No hay fórmula nueva. Todos los hombres de Dios han ganado batallas a través de la oración. Aquí no hay algo nuevo que, hermano, ¿qué le parece si vamos a un encuentro de 3 días? No, hombre, olvídese de esa bayuncada, hombre. Olvídese de eso. Yo sé lo que usted necesita, varón. Yo sé lo que usted necesita. Sí, mire, hermano, ya todo el tiempo le veía a la vieja, ya vuelve a caer 3 veces en adulterio. Yo sé lo que usted necesita. ¿Qué necesita? 3 días de encuentro. Vámonos para los encuentros. Ahí está la gente en los encuentros, hermano mío. Y en los 3 días de encuentro, allá le hacen regresión mental, hacen la cruz ahí, la fogarata. Mire, personalmente yo conozco pastores que han salido de esa basura de los encuentros. Conozco hombres de Dios que ahorita ya salieron de esos encuentros. Hombres de Dios en diferentes partes, en Nueva York, en Florida, aquí en California. Testimonios de primera mano de hombres de Dios que Dios los sacó de esos lugares de los encuentros. Pastores que estuvieron en eventos con este personaje colombiano, César se llama, ¿verdad? Castellano. Personalmente Dios los sacó de esos lugares. Voy finalizando en esta hora. Conocí un hombre de Dios en la ciudad de Nueva York. Este hombre, él era el copastor de una iglesia. Lo invitaron a un evento donde iba a estar César Castellanos, donde iban a estar puros ministros. Un evento grande de puros ministros. Él llegó. Cuando este hombre llega a ese evento, él dice que pasaron la mayoría de pastores, todos de ese movimiento, de los encuentros, pues encuentros, y de toda esa locura que se da, hermano amado. Dice que César Castellanos solo le hizo así, y el montón de pastores cayeron. Me dice él que cuando él cayó al suelo, él comenzó a hablar en lenguas. Comenzó a hablar en lenguas. Y en ese momento que él estaba hablando en lenguas, él comenzó a escuchar una voz audible. Una voz audible que le dijo: prepara que te voy a usar. Él pensó que era el Espíritu de Dios que le estaba hablando. Y él comenzó a recibir esos mensajes de la voz audible de ciertas personas. Y lo que él les decía era verdad. Se cumplía. Esto y esto está pasando. Esto y esto está pasando. Le descubría lo que ciertas personas estaban pasando. Un día, uno de sus familiares tuvo un accidente y lo llevaron al hospital. La voz audible le dijo: vete al 6º piso, que en el 6º piso está tu familiar. Ve, porque allí voy a manifestar mi poder. Él estaba seguro que era la voz audible de parte de Dios. Él estaba en este movimiento de los encuentros, pues encuentros, en esto de las liberaciones, donde la gente le hacen regresión mental. Creía que era de parte de Dios aquello.
él se va para el hospital. Cuando está en ese lugar, le habla la voz y le dice: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Usted bien sabe a quién se le dijo esa palabra nada más. Y fue el Dios eterno que se lo dijo a su Hijo Jesucristo. Y le dijo: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Hoy vas a ver mi poder. Abre la ventana que da hacia afuera y tírate y vas a ver mi poder. La voz audible que le estaba hablando. Y le digo: ¿qué pasó, hermano? Y ahora ya hoy él es pastor. ¿Qué pasó? Me entró miedo, me dijo. Me entró miedo. ¿Qué hizo? Le llamé a mi hermano. Y el hermano que él tiene es de un ministerio. Pues hoy lamentablemente falló este ministerio. Un ministerio que se llama Cristo Te Llama. Llamó a su hermano y le dijo: ven, me está pasando algo. ¿Qué te está pasando? La voz audible que yo pensé que era la voz de Dios me dijo que me tirara de la ventana, que iba a ver la gloria de Dios. Le dijo: no te tires, espérame allí. Que su hermano salió corriendo, fue a buscarlo al hospital. Cuando llegó al hospital y lo miró, aquel hombre que entre comillas tenía el Espíritu de Dios, que tenía la voz audible, se endemonió. Se endemonió. Y cuando se endemonió, no quería que su hermano se le acercara. Su hermano oró por él. Dios lo libertó. Y me dijo: no todos los que hablan en nombre de Dios tienen profecía de parte de Dios. Pero esa gente que anda profetizando, usted dice: pero ¿cómo esa mujer en licra profetiza? ¿Cómo ese pastor profetiza? La gente que está en los encuentros profetiza. Y se me cumplió lo que me dijo. Hay un espíritu de pitonisa metido en ellos. Hay un espíritu de adivinación que quiere imitar lo que es del Espíritu Santo. Yo creo que donde el Espíritu Santo mora es en cuerpos santos, templos y moradas del Espíritu Santo, que viven en santidad, que se guardan para Dios, que se consagran para Dios. Alguien dice: gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Me dijo: yo siempre creí que era el Espíritu de Dios que me hablaba, hasta que escuché esa voz que me dijo que me tirara de la ventana. Óigame, la gente tiene que tener cuidado con esos falsos movimientos en el día de hoy de los encuentros. Usted no sabe qué espíritus se le están metiendo cuando alguien ora por ustedes. Cuando la gente se va a meter en esos lugares. Cuando la gente mira esos rituales de sangre de gallina tiradas a la orilla de una cruz. Cuando usted anota su pecado y luego ese papelito lo queman y luego le ponen un texto bíblico, usted no sabe las cosas que están pasando ahí. Cosas totalmente antibíblicas que la Biblia no la respalda. Cuántas cosas, pastores que salieron de ahí me dijeron, estaba en reuniones donde el Espíritu de Dios ha dicho, ellos pensaban que era el Espíritu de Dios. Dios va a usar a un hombre aquí, Dios va a usar a un hombre. Han tenido un cordero en el centro y un montón de líderes, diáconos y pastores, y ellos han dicho, el Espíritu de Dios va a usar a alguien para que ese cordero lo sacrifique, el hombre de Dios que use. Y me dice, hermano, es increíble, yo pertenecía a ese movimiento y hermano mío, mire, yo sentí algo que se metió por dentro de mí. Yo salí corriendo a agarrar aquel cordero que estaba dentro de una iglesia, lo agarré con violencia, lo tiré al suelo, lo maté. Y el pastor dijo, el Espíritu de Dios se le metió. Y yo le dije, ¿y qué pasó con usted? No, después sentí algo feo por dentro. ¿Sabe qué pasó? Eso no era el Espíritu Santo, es un espíritu de error. Pero dele gracias a Dios, porque Dios lo sacó de esa cueva de demonios. Dios lo sacó de esa cueva de diablo, porque ahí no está Dios, ahí hay cueva de demonios. Lo que es de Dios es santo y es bíblico a través de la palabra. Todas estas cosas se están dando en el día de hoy. Está la gente metida, y esto no venía en el menú, pero siento de parte de Dios hablar en esta noche. Esto no venía en el menú. Hay gente que tiene que salir corriendo de esos lugares, porque ahí no está Dios, ahí está el diablo y los demonios. Gente, hermano mío, que se va a meter a lugares donde lo invitan, y solamente porque ellos dicen, Dios me habló. ¿Usted está seguro que fue Dios quien le habló? ¿Quién le habló al apóstol Pablo cuando iba a la oración?
Y aquella joven decía: estos son siervos de Dios Altísimo que predican el evangelio. ¿Usted cree que era Dios usando a esa joven? Había un espíritu de pitoniza usando a esa mujer, un espíritu de adivinación. La iglesia tiene que tener discernimiento del Espíritu Santo en el día de hoy, porque tenemos pastores ecuménicos metidos en esa basura. Tenemos, hermano mío, hombres y mujeres metidos en esos encuentros que la gente no se imagina que sale llena de demonios de esos lugares. ¿Cómo terminan esas iglesias? ¿Cómo terminan, hermano mío, haciendo división? Los pastores cayendo en adulterio. Las iglesias se hacen todas paganas. Iglesias que comenzaron en sana doctrina, en santidad, hoy terminan más mundanas que el diablo. Pregúntese por qué. Porque abrazaron un movimiento que Dios no lo respalda. Lo que es de Dios, Dios lo va a respaldar, y la obra se va a mantener santa, pura, para la gloria del Señor. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué le digo todo esto? La familia de mi esposa salió de esos lugares también. Mi suegra, mis cuñados, mis cuñadas salieron. Yo cuando estaban en eso, salgan, le digo, eso no es de Dios. Pero es que Dios me habló, y lo que Dios me dijo era exactamente, le digo yo, el diablo también profetiza y no viene de parte de Dios. La iglesia tiene que cuidarse en estos tiempos. No puede andar, hermano mío, mire, usted ve todas las cosas que hoy en día se dan. He tenido testimonios de primera mano de gente que está metida en eso. Yo creo que por aquí cerca, no estoy seguro, pero por aquí cerca tenemos un pastor que lo conocimos hace muchos años atrás. Por aquí cerca creo que está, que también abrazó esa basura del ecumenismo. Abrazó esa basura del G12. Y hoy están practicando, hermano mío, un montón de cosas que la Biblia no la respalda. Si alguien va a esos lugares, corra por escape por su vida. Que lo que ahí se practica no es de Dios. Lo que ahí se practica viene de demonios, porque lo que es de Dios, Dios lo guarda. Y lo que es de Dios es santo, es puro, es limpio. A su nombre sea la gloria. Porque las iglesias se hacen todas mundanas, todas paganas. La iglesia tiene que cuidarse, hermano mío, de toda esta falsa doctrina, cosas heréticas que hoy en día se están moviendo en esos lugares. Le dije a mi suegra: salga de ese lugar, que eso no es de Dios. Salga. ¿Cómo termina la gente? Hombres dejando a sus esposas, divorciándose, volviéndose a casar. Los jóvenes cayendo en fornicación, no por uno, son cantidades cayendo en pecado. Cantidades cayendo en pecado, no uno, muchos cayendo en fornicación. Mujeres siendo infieles, no una, muchas. Porque hay espíritu de error metido en esos lugares. Es una guarida de demonios que le abren puerta a los demonios cuando están haciendo prácticas que la Biblia no las respalda. ¿Usted cree que esa no es una blasfemia contra la sangre de Cristo? Tirar sangre de gallina, de animales, simbolizando que es la sangre de Cristo. Esa es una blasfemia contra la sangre de Cristo. Esa es una blasfemia. Agarrar un cordero, tirarlo con violencia, matarlo en un lugar, en una iglesia. Si el sacrificio perfecto lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, que tiene que andar una iglesia haciendo esas prácticas en el día de hoy, eso no viene de parte de Dios. Si alguno de ustedes visitó algún lugar de esos, corra, escape por su vida y pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios, porque lo que ahí se da no viene de parte del Señor. Mire, métase en la palabra. Métase en la palabra. Esta es la profecía infalible que nunca se va a equivocar. Necesitamos pedirle perdón a Dios. Si usted se metió en uno de esos lugares, se salió, le pidió perdón a Dios, gloria a Dios. Pero si algunos de ustedes andan visitando esos lugares porque les gusta que le profetizan, arrepiéntase y pídale perdón a Dios.
Porque no todas las profecías vienen de parte del Señor. Gente que no sabe qué es el ayuno, qué es la oración. ¿Hasta qué horas ayunan, suegra? No, no hay ayuno, a las 9 de la mañana estamos comiendo. A las 12 hay almuerzo. Y a las 5 de la tarde estamos cenando. No hay ayuno, no hay búsqueda. Regresión mental. Cuando tenían 5 o 6 años, le recuerdan sus pecados pasados. ¿Que acaso no ha bastado la sangre de Cristo que la ha limpiado de todo pecado? La iglesia tiene que cuidarse de todo esto. Escúcheme, estamos viviendo tiempos finales. Y yo no tengo duda alguna que la obra que es de Dios será criticada. Y cuando una iglesia de sana doctrina se levanta, al diablo eso no le va a gustar. Pero si Dios lo trajo a usted a este lugar, parece firme. Guárdese para Dios, métase en la palabra y seguiremos viendo la gloria de Dios a nuestro favor. Dale fuerte ese aplauso a Jesucristo en esta hora. La obra que es de Dios, Dios siempre la va a respaldar. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios esta noche por la palabra que Dios nos ha entregado. Vamos a darle gracias a Dios en la noche de hoy. Dios conoce su vida más que nadie. Alguien con el piano, por favor, aquí, de los músicos. Ahí donde está, cierre sus ojos. Démosle gracias a Dios por la palabra que hemos predicado en esta preciosa hora. Gracias, Dios amado, por la palabra que usted permitió que esta noche predicáramos a este pueblo, Dios mío. Padre amado, si tenemos amistades que aún no te conocen, aún no han dado su corazón a Jesucristo, esta noche los reclamamos para salvación. Usted murió por ellos en la cruz del Calvario. Y creemos, Dios mío, que el tiempo de salvación aún sigue en vigencia en el día de hoy. Queremos saber si habrán amistades que todavía no le han dado su corazón a Jesús. Queremos invitarlos a Jesús en esta hora. Habrán amistades esta noche. Amén. Acérquese por aquí. Dele fuerte ese aplauso a Dios esta noche. Dios le bendiga, caballero. ¿Cuál es su nombre? Mucho gusto, Julio López. Bienvenido a la casa del Señor. Se va a reconciliar. Qué bendición. Arrodíllese en el altar, por favor. Tenemos la primera alma esta noche. El cielo se pone de fiesta en la noche de hoy. ¿Habrá alguien más que esta noche se quiere poner a cuentas con Dios? Pase al altar. El altar está abierto esta noche. Es tiempo de humillarnos delante del Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga en esta hora. ¿Hay alguien más que esta noche necesita ponerse a cuenta con Dios? Darle su corazón a Jesús. Queremos invitarte al altar esta noche. La iglesia manténgase en oración. Aquí está la presencia del Señor en este lugar. Dios te bendiga. Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre? Dios te bendiga. ¿Cuál es su nombre? Jocelyn. El Señor solo bien quiere hacerte. Si alguien te ama con amor verdadero, su nombre es Jesucristo.